Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de la Feria Virtual de Empleo, Educación y Emprendimiento, Oportunidades para Todos, Compromiso por Colombia. Un espacio que ha abierto con toda la generosidad del Departamento Administrativo de la Presidencia y junto con el Ministerio de Cultura y la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea, el día de hoy les queremos presentar la convocatoria CoCrea, un compromiso con Colombia, así como el decreto 697 de 2020, que abre nuevas posibilidades para los sectores culturales y creativos, nuevas oportunidades para el desarrollo social, humano y económico del país. Mi nombre es Pedro Figueroa, soy asesor de la Subdirección de Ecosistemas Culturales y Creativos de la Corporación Colombia Crea Talento, y me acompaña también el día de hoy Oscar Gómez, asesor de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura. El día de hoy les presentaremos en primera instancia en qué consiste el decreto 697 de 2020 que ha llegado para cambiar el juego en términos culturales y creativos, y posteriormente les hablaremos de la convocatoria CoCrea, un compromiso por Colombia, una oportunidad maravillosa para canalizar recursos de inversión o donación para proyectos culturales y creativos a través de un incentivo tributario de deducción sobre la renta del 165%. Así que sin más preámbulos, demos inicio a esta sesión, comenzando con la presentación de Oscar Gómez, que nos hablará del decreto. Aprovecho nuevamente para agradecer al Departamento Administrativo de la Presidencia, al Ministerio de Cultura, a todos los que se conectan el día de hoy y a todas las entidades que se han embarcado en esta apuesta por la cultura y la creatividad como centro de la agenda de desarrollo del país. Muchas gracias, Oscar. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Pedro, por esa presentación. Como decía Pedro, yo soy Oscar Gómez, hago parte de la Dirección de Estrategia, Emprendimiento y Desarrollo Cultural. Y hoy vamos a presentar todo el contexto o el marco jurídico de lo que tiene que ver con el decreto 697 y la convocatoria de la Corporación Colombia Crea. Regálenme un segundo, vamos a compartirles una presentación sobre este decreto. Listo. Bueno, como les decía, el decreto 697 de 2020 lo que hace es dos cosas muy importantes, que es reglamentar el artículo 179 y 180 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Esto lo que hace es dos instrumentos muy importantes para la economía naranja, para el fomento y el apoyo de la creatividad y la cultura del país, los cuales tienen que ver con la delimitación e implementación de áreas de desarrollo naranja y el nuevo incentivo tributario del que les hablaba Pedro, que otorga una deducción del 165% en las inversiones o donaciones que se hagan a proyectos de economía naranja. Ahora bien, para comenzar, vamos a hablar de las áreas de desarrollo naranja. Las áreas de desarrollo naranja es lo que se conoce en otros países como distritos creativos. Estos creativos son centros de actividad económica y creativa delimitados y reconocidos por los entes territoriales. Su objetivo principal es incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas previstas en la Ley Naranja. Esto lo que busca es contribuir y promover al emprendimiento, al turismo, a la conservación medioambiental, recuperación del patrimonio cultural construido, la renovación urbana, la transferencia de conocimientos, el sentido de pertenencia, la inclusión social y el acceso ciudadano a la oferta cultural y creativa. Entonces, como nos podemos dar cuenta, lo que hace las áreas de desarrollo naranja es juntar a todos los agentes del ecosistema cultural y creativo para fomentar ese emprendimiento, esas actividades económicas y poder dar todos estos procesos económicos mucho más lejos. ¿Qué actividades pueden ser beneficiarias de las áreas de básicamente todas las que están dentro de la Ley Naranja, que son todos los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, las artes visuales, artes escénicas y espectáculos públicos, el turismo y el patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación, la educación artística y cultural, el diseño, el software de contenidos, entre otras. Ahora bien, ¿cómo se delimita? La delimitación básicamente se hace por
mediante instrumentos de ordenamiento territorial o decisiones administrativas adoptadas por las alcaldías municipales o distritales correspondientes. Acá hay algo muy importante de anotar, y es que esa autonomía de las autoridades municipales o distritales, la decisión sobre el ordenamiento del suelo, el desarrollo de esos espacios y la promoción y asignación de estímulos, exenciones o beneficios que se van a otorgar en estas áreas de desarrollo naranja. Aquí también es importante resaltar que el Ministerio de Cultura hace un acompañamiento a los entes territoriales para hacer esa delimitación, pero es responsabilidad de ellos el manejo y todo lo que tiene que ver con la delimitación de estas áreas. En este momento se han creado 27 áreas de desarrollo naranja en 14 municipios. Podemos observar que hay áreas de desarrollo naranja en municipios de categoría 6, como lo son Villa del Rosario o Villapinzón en Cundinamarca, o grandes ciudades como lo son Cali, Medellín y Barranquilla. Entonces, vamos dándonos cuenta que esto es una gran apuesta, un gran instrumento que están utilizando los entes territoriales para poder apoyar y fomentar la cultura y la creatividad en el país. Ahora bien, a la parte central, a la gran oportunidad que vamos a presentarles con Pedro sobre el incentivo fiscal del 165% de deducción en renta para las inversiones o donaciones que se hagan a proyectos de economía naranja. ¿En qué consiste? Básicamente, esto es una apuesta que se está haciendo para que trabajen de la mano los hacedores de cultura con personas que tengan recursos. Estas personas pueden ser jurídicas o naturales, a quienes se les va a otorgar una deducción en renta del 165% del valor real de la inversión o donación que se haga a los proyectos de economía naranja. Esto va a funcionar o va a estar destinado más bien a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, bien sean personas naturales, jurídicas, públicas, privadas o MIPYMES, cuyo objeto social sea de carácter cultural y tengan un proyecto de inversión propio de economía creativa. Las actividades que están enfocadas, a las que van a estar enfocadas este beneficio y que van a poder, a las que se les va a otorgar este beneficio, son las actividades comprendidas en la Ley Naranja, ¿sí? Los 103 códigos SIU que están estipulados en la Ley Naranja, los planes especiales de salvaguardia de las manifestaciones incorporadas en las listas representativas del patrimonio cultural, ahí, un segundo que me salto, y los proyectos de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. Esta convocatoria la hace la Corporación Colombia Crea y se genera un cupo de 300 mil millones de pesos para apalancar los proyectos de economía naranja en el 2020. Como les decía, la Corporación Colombia Crea hace esta convocatoria y la hace a nivel nacional una vez al año, durante los 4 primeros meses del año. Pero este año, por ser el año en el que salió el decreto, se está haciendo en este momento y cierra el 4 de diciembre. La Corporación Colombia Crea es la que va a establecer todos los parámetros de evaluación de los proyectos que ya se están presentando en este momento. Hay 3 puntos importantes a considerar acá. Por un lado, hay una consideración positiva en los parámetros de evaluación para los proyectos de los programas nacionales de estímulos y concertación del Ministerio de Cultura. Adicionalmente, los proyectos postulados que hagan parte de las áreas de desarrollo naranja podrán ser beneficiarios de este incentivo. Es más, hay un cupo de 50 mil millones de esos 300 mil que les mencionaba que va para las áreas de desarrollo naranja. Y todos los proyectos que tengan que ver con infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas van a necesitar un concepto previo del CIEP. Otros aspectos relevantes a resaltar. Este incentivo aplica para el año fiscal de la inversión o donación. Adicionalmente, va a ser una convocatoria que va a tener un aval anual sin convocatoria adicional para proyectos con duración superior a 1 año, máximo 3 años. Lo que ocurre usualmente con estos incentivos de la parte cultural es que tienen una duración o están destinados a proyectos que duren máximo 1 año. En esta ocasión, en esta convocatoria, van a tener acceso los proyectos que tengan máximo 3 años.
¿sí? Entonces, lo único que van a requerir es un aval anual sin convocatoria. ¿Listo? Adicionalmente, hay un manejo fiduciario o patrimonio autónomo a nombre del proyecto, excepto aquellas inversiones o donaciones que no superen los 100 salarios mínimos mensuales vigentes y aquellos proyectos propios de micro, pequeñas y medianas empresas. La certificación de inversión o donación son valores a la orden que podrán ser negociados en el mercado y se emitirán por parte del Ministerio de Cultura una vez tengan el aval de la Corporación Colombia Crea. Además, estos certificados podrán ser fraccionados y tienen una vigencia de 2 años. Acá hay algo importante a resaltar y es que estos certificados no cobija como tal a los proyectos cinematográficos nacionales, y no porque no se quieran incluir, sino porque estos proyectos ya tienen este incentivo por el lado del audiovisual, de Proimágenes, ¿sí? Entonces, por el contrario, ellos fueron los que nos dieron como esa estadística de que les estaba yendo muy bien con este incentivo, de que es una gran apuesta, y lo que se hizo con el decreto 697 fue ampliar este incentivo al resto de actividades económicas de la ley naranja. Ahora bien, como les decía, esta convocatoria la maneja la Corporación Colombia Crea, la cual es una entidad sin ánimo de lucro de carácter mixto que está compuesta por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y CONFAM, ¿sí? Ellos van a tener como objetivo principal el promover el desarrollo de las cadenas de valor en cuanto a procesos de formación, creación, producción, distribución, circulación y acceso ciudadano de los diversos factores creativos vinculados a las artes, el emprendimiento y la cultura, ¿sí? Entonces van a funcionar como un gestor estratégico independiente que va a facilitar el trabajo intersectorial y las alianzas público-privadas para canalizar todos los instrumentos y estímulos que salgan de la política de economía naranja. Entonces, básicamente, ese es el marco jurídico y el marco regulatorio de este incentivo tributario, que a continuación nos va a explicar Pedro de la Corporación Colombia Crea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Perdón, es que se me tuvo problemas acá con la ventana del Zoom, pero ya todo en orden. Muchísimas gracias por esa presentación, Oscar, y es la antesala perfecta para la oportunidad que les vengo a presentar el día de hoy. El día de hoy vamos a conocer la convocatoria CoCrea un compromiso con Colombia, una oportunidad maravillosa para sacar adelante todos los procesos culturales y generar alternativas de desarrollo económico y social para los territorios. Es la oportunidad para pensar en grande, para hacer proyectos de impacto en los sectores culturales y creativos, y también para generar empleo y generar alternativas para nuestras comunidades. Voy entonces a compartirles en este momento mi pantalla para que podamos entrar en materia. Bueno, muy probablemente muchos de ustedes, y sobre todo si están en el sector cultural o en el sector creativo, han escuchado recientemente de CoCrea, que es la Corporación Colombia Crea Talento. ¿Pero qué es eso de CoCrea? Probablemente muchos no lo conocen porque es una corporación nueva, se creó el año pasado y empezó a operar en julio de este año como una corporación mixta sin ánimo de lucro que tiene el objetivo de promover las cadenas de valor en procesos de formación, creación, producción y todos los eslabones de la cadena de valor de los sectores culturales y creativos. En otras palabras, CoCrea llegó para llenar espacios que no se habían ocupado y para convertirse en un ente constructor de puentes, constructor de alianzas que puedan reflejarse en sinergias que beneficien a nuestros sectores culturales. Esta apuesta se debe en gran medida a nuestros socios fundadores, que son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Confama y la Cámara de Comercio de Bogotá, que se aliaron para generar esta corporación que pueda convertirse en un aliado tanto de los sectores culturales como de los sectores públicos y de los sectores empresariales y ciudadanos en la construcción de sinergias que beneficien al sector cultural y creativo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos desde CoCrea y en línea con esta gran apuesta nacional por la cultura y la creatividad
que invertir en cultura y economía creativa es invertir en la transformación social del país. No solo por las alternativas de empleo, las alternativas de desarrollo económico que brindan las industrias culturales y creativas, sino también porque invertir en cultura es invertir en nuestra identidad, es invertir en nuestro tejido social y es invertir en la construcción del país que queremos para todos nosotros. De la presentación que les voy a hacer hoy, quiero que se les queden 3 mensajes. En primer lugar, que esta es la herramienta más poderosa que existe en este momento para el apoyo a proyectos culturales y creativos y en este sentido también para la reactivación económica del país y de estos sectores que sabemos que han sufrido bastante en esta coyuntura de la pandemia. Es la más poderosa, por una parte, por el alcance de la herramienta, pues las puertas están abiertas para todos los sectores culturales. Asimismo, es la más poderosa por el monto y la escala de los recursos que tendremos la oportunidad de direccionar a estos sectores que históricamente han tenido apoyos ocasionalmente insuficientes o tal vez fragmentados. Pero para que esta herramienta sea absolutamente poderosa, y este es el segundo mensaje que les quiero dar, requerimos de un ejercicio de corresponsabilidad importante. Parte de nuestro reto como Corporación Colombia Crea Talento, CuCrea, es construir puentes y convertir a todos los sectores ciudadanos, empresariales y pues también los sectores creativos en agentes del desarrollo cultural del país. En ese sentido necesitamos por una parte al sector cultural con su conocimiento, con su talento, con sus antecedentes, sus procesos, y por otra parte, requerimos también de los sectores empresariales, de otros sectores económicos que tal vez no se habían acercado a los procesos culturales y creativos, pero gracias a esta herramienta podrán entrar a apalancar este tipo de iniciativas y fortalecer a sí mismos sus procesos. Esta convocatoria que les hablo, de que les voy a presentar, tiene que ver con temas que son relativamente nuevos, incentivos tributarios, deducción sobre la renta, patrimonios autónomos. Sin embargo, la invitación es a que no nos dejemos confundir por conceptos o palabras que tal vez no conozcamos a detalle, porque hemos hecho un ejercicio de establecer unas reglas muy sencillas, unos pasos muy concretos, unos requisitos fáciles de comprender y de cumplir para que la participación en esta convocatoria no sea compleja. Realmente lo único que se requiere para participar en esta convocatoria es cumplir con unos requisitos mínimos y formular un presupuesto y un cronograma que sean claros y permitan la ejecución de una iniciativa. Es decir, esto no es un concurso donde hay ganadores y perdedores, simplemente el que haga las cosas bien tiene la posibilidad de acceder a este instrumento. Y entremos entonces en detalle sobre en qué consiste el instrumento. No me quiero detener acá porque ya Oscar les presentó con claridad y de manera bastante acertada el decreto 697. Sin embargo, quiero rescatar básicamente lo que nos afecta como Corporación Colombia Creada dentro de este decreto. El decreto dice que las personas naturales o jurídicas que hagan inversiones o donaciones a proyectos culturales o creativos podrán tener derecho a una deducción sobre el impuesto de renta del 165%. Para que estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, puedan acceder a este beneficio, deberán realizar las inversiones o donaciones en proyectos que hayan sido avalados en una convocatoria pública que para este caso está siendo desarrollado por la Corporación Colombia Crea Talento. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de reconocimiento para decirle al Estado que se ha sacrificado y que ha decidido dejar de recibir algunos recursos por concepto de impuestos para que estos se vayan directamente a proyectos culturales, y en ese sentido nosotros les tenemos que decir, sí, yo recibí estos proyectos en una convocatoria y estos proyectos son culturales y creativos y cumplen con unos estándares mínimos de calidad para su ejecución. Para esta ocasión, el Consejo Nacional de Economía Naranja nos autorizó un cupo fiscal de 300.000 millones de pesos. Esto no quiere decir que tengamos 300.000 millones de pesos en un cajón o debajo del colchón para destinarlos a los proyectos. Esto quiere decir que el Estado, a través de pues, todas las entidades que están en el Consejo Nacional de Economía Naranja, dijo, yo estoy dispuesto a dejar de recibir este monto para que se vaya directamente a los sectores culturales y creativos. En vez de que esa plata dé la vuelta
en todo el sistema tributario, entre el contribuyente, Hacienda, Tesoro Nacional, de una vuelta larguísima, y de pronto 2 años después llegue en una pequeña proporción al sector cultura. Mediante esta herramienta, lo que podemos hacer es que estos recursos vayan directamente del contribuyente a los sectores culturales y creativos, y de esta manera vamos a acelerar los procesos de la cultura y la creatividad en el país. En este sentido, pues la tarea que le correspondió a la corporación fue escribir y gestionar la convocatoria CoCrea un compromiso con Colombia. Como ya les dije entonces, el objetivo de esta convocatoria no es entregar recursos públicos, no es financiar directamente los proyectos con recursos de CoCrea ni de otras entidades del Consejo Nacional de Economía Naranja, sino seleccionar estos proyectos que van a dar acceso al beneficio tributario para quienes hagan inversiones o donaciones en ellos. Es decir, reitero, no es un concurso en el cual vamos a dar un premio, sino más bien un trámite en el cual se va a dar un reconocimiento, un sello de que su proyecto es cultural y creativo, para que quien ponga recursos en ese proyecto tenga derecho a un acceso a un beneficio tributario. Y en esta medida es importante también enfatizar que nosotros no tenemos una bolsa de recursos, sino que tenemos, de alguna manera, a través del beneficio tributario, un imán, tenemos un magneto para atraer los recursos hacia los procesos culturales. Esto no es del todo nuevo, digamos que estos beneficios tributarios ya existen en la normativa colombiana. Tenemos el del cine que es muy parecido a este y que logró que pasáramos de producir 10 largometrajes en el 2010 a 40 y pico en el 2019. Y en ese sentido está mostrado que sirve y es atractivo para las organizaciones. Entonces, entendiendo esto, ¿quiénes son los actores que intervienen en la implementación de este incentivo? Por una parte tenemos al aportante. El aportante simplemente debe ser un contribuyente de renta, no importa de qué sector de la economía, simplemente siempre y cuando sea persona natural o jurídica, pública o privada, y que decida invertir o donar recursos a un proyecto de economía cultural y creativa que haya sido avalado en la convocatoria por un valor de hasta el 70% del presupuesto del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Este 70%, que el decreto nos señala que quien aporte recursos solo podrá recibir el beneficio tributario por un monto máximo del 70% del valor total del presupuesto. Aquí es importante señalar que esos recursos que entregue el aportante pueden ser por concepto de donación, es decir, los entrega sin esperar nada a cambio más allá del beneficio tributario, o por concepto de inversión, es decir, que además del beneficio tributario, el aportante podrá establecer algunas contraprestaciones con las cuales se beneficiará en la ejecución del proyecto. Las posibilidades son infinitas y está en manos de quienes ejecuten los proyectos y los aportantes establecer estos acuerdos en los cuales CoCrea no incide. Para dar algunos ejemplos hipotéticos, si yo voy a hacer un emprendimiento en un tema de software, pues yo le puedo ofrecer al aportante una participación accionaria para que se beneficie a futuro con los desarrollos y ganancias que tenga el proyecto. O si mi proyecto es un espectáculo de las artes escénicas, pues yo puedo ofrecerle al aportante una participación o un porcentaje del recaudo en taquilla. Y así sucesivamente, en cada proyecto habrá nuevas alternativas para establecer esas contraprestaciones, pero reitero que CoCrea no incide en ningún momento en esos acuerdos. Y si tenemos de este lado al aportante, del otro tendremos entonces al titular de los proyectos. El titular del proyecto, ¿qué características debe tener? El titular del proyecto debe ser una persona natural o jurídica, pública o privada, nuevamente. Están abiertas las puertas para absolutamente todos los agentes, siempre y cuando su objeto social sea de carácter cultural, creativo, social. Si se fijan, el aportante puede tener cualquier objeto social, en cambio el titular del proyecto, que es finalmente la agente del sector cultural y creativo, sí debe demostrar pues, que es realmente de estos sectores. En ese sentido, se revisa que tenga un objeto social de carácter cultural, creativo, social. ¿Esto qué significa? Que tenga en su RUT o en su identificación tributaria por lo menos uno de 103 códigos SIU que el DANE estableció como las actividades económicas que forman parte de la economía naranja. Ustedes pueden encontrar en nuestra página www.cocrea.com.co
este anexo en el cual están los 103 códigos que forman parte de la economía naranja. Estos se dividen en tres grandes categorías: artes y patrimonio, industrias culturales e industrias creativas, y se dividen entre CIUs de inclusión parcial e inclusión total, es decir, aquellas que son 100% culturales y aquellos que son culturales solo en cierta parte. Además de tener este CIU, los titulares del proyecto deben demostrar un año de experiencia en sectores culturales y creativos, porque pues evidentemente no queremos que esta oportunidad tan valiosa sea aprovechada por las personas que no forman parte del sector, pues es una herramienta pensada para estos sectores. Y adicionalmente, teniendo en cuenta que el aportante solo puede obtener beneficios sobre el 70%, el titular del proyecto deberá disponer del 30% del total del proyecto que no va a ser entregado por el aportante. Esto, de todas maneras, se puede hacer en especia o con otras fuentes de recursos que pueda disponer para el proyecto el titular. No necesariamente tienen que ser recursos en efectivo que estén en una cuenta a nombre del titular. Sin embargo, los aportes que den acceso a la inversión o al beneficio tributario sí deberán ser exclusivamente en efectivo. ¿Y en qué consiste esto del beneficio tributario? Si yo tengo la posibilidad de buscar un aportante, ¿cómo le voy a decir que se va a beneficiar? Bueno, un beneficio tributario, y este en específico, se refleja en un certificado de inversión o donación que es expedido por el Ministerio de Cultura. Este certificado es un título valor negociable en el mercado secundario, prácticamente un cheque o un billete que se puede comercializar al portador, obviamente con unos trámites que se operan entre el Ministerio de Cultura y la corporación. Y este certificado tiene unas características particulares que lo hacen muy atractivo, como por ejemplo una vigencia de 2 años, que puede ser fraccionado y usado de manera parcial hasta en 5 títulos y que se puede aplicar para el periodo gravable en el que se realiza la inversión. Este tipo de certificados ya existen y tienen un mercado, y por eso es muy atractivo para las empresas utilizarlos, porque les da maniobrabilidad en sus flujos de caja y en sus manejos contables y tributarios a lo largo del año. Yo no soy experto en el tema, pero los invito a ver en nuestra página de YouTube algunos videos que hemos hecho con expertos sobre la materia, que dan una claridad muy interesante sobre por qué son tan atractivos estos incentivos. Y en la práctica, o en un ejemplo hipotético, ¿cómo funcionaría en la práctica este incentivo? Este incentivo es un incentivo de deducción sobre la renta líquida gravable. Es decir, que el 165% que ustedes ven se aplica como resta a la renta líquida gravable. Es decir, la renta líquida gravable es la suma resta, es la cifra que sale del cálculo de ingresos, egresos, pasivos, activos, ventas, deudas de una organización. Si en un caso hipotético mi organización tuviera una renta líquida de 1.000 pesos y mi tarifa de impuesto de renta fuera del 32%, que esto puede variar, yo debería pagar 320 pesos por cada 1.000 pesos. Es decir, mi impuesto sería de 320 al momento de ir a pagar mi declaración. Pero si yo, teniendo esa renta líquida gravable, invierto o dono 100 pesos mediante este mecanismo, pues tengo derecho a restarle, a deducir 165 pesos de esa renta líquida gravable, que es de 1.000. Es decir, que ya no pago el 32% de 1.000, sino que pago el 32% de 835, y mi impuesto me queda en 267. De manera muy resumida, y reiterando que es un ejemplo hipotético que no agota los manejos tributarios y contables de ninguna organización o persona natural, teniendo en cuenta eso, mi ahorro por cada 100 pesos invertidos sería de 52,8 pesos al momento de ir a pagar mis impuestos. Es decir, de entrada yo tendría un retorno de 52,8% sobre cada peso invertido, sin tener en cuenta los retornos que puede haber como contraprestaciones por concepto de inversión, o la satisfacción y el buen karma que da invertir en proyectos culturales y creativos, porque sabemos que son importantísimos para la sociedad. Y aquí hago un paréntesis para mencionar que
sin existir estos beneficios, ya las empresas, ya las grandes corporaciones conocían la importancia de invertir en cultura y creatividad. Este incentivo solamente les va a dar un impulso adicional para que estos proyectos se puedan fortalecer y que cada vez sean más las inversiones y donaciones a nuestros sectores culturales y creativos. Pero para eso es importante también que tengamos buenos proyectos culturales y creativos para que tengamos la capacidad de atraer a todos los sectores ciudadanos y empresariales hacia la cultura y la creatividad. Por eso, los proyectos culturales y creativos que se presenten deben ser proyectos de impacto, que beneficien realmente la cultura y a los sectores culturales y creativos. Estos podrán tener una duración máxima de 3 años, un valor mínimo de 43.890.000, que es el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y un valor máximo de inversiones o donaciones por 30.000 millones de pesos. Es decir, aquí la puerta está abierta tanto para proyectos pequeños de gestores independientes como para proyectos de gran envergadura que pueden beneficiar a territorios extensos o a sectores amplios en el país. Pero para ello también deberán tener unas condiciones de calidad mínimas, y es por esto que el decreto nos establece que para que un proyecto pueda ser avalado en la convocatoria debe tener un puntaje mínimo de 80 puntos sobre 100 posibles. Y asimismo deberán marcarse en unos campos elegibles muy específicos que también están señalados en la norma y veremos más adelante. Entendiendo ya a grandes rasgos cuál es el esquema de esta convocatoria, que como les digo es un poco diferente a las que conocemos en el sector cultural, veamos entonces cuáles son las modalidades de participación. Las modalidades de participación hacen referencia a las posibilidades que tenemos para establecer el puente entre el aportante, quien pone los recursos, y el titular del proyecto. Importante que nos metamos en la cabeza esa jerga de aportante y titular, porque lo vamos a ver constantemente a lo largo de la convocatoria. En la primera modalidad, que se denomina co-crecer, el aportante y el titular del proyecto pueden ser una misma persona. Es decir, esta modalidad específicamente está pensada para micro, pequeñas y medianas empresas cuyo objeto sea social, cultural, creativo o creativo, y dispongan de los recursos para invertir en su propio proyecto y obtener el beneficio tributario. Es decir, yo soy una micro, pequeña o mediana empresa, dispongo de unos recursos que quiero invertir en un proyecto con el cual me beneficiaré y proyectaré mi emprendimiento, y con la ejecución de ese proyecto, obviamente una vez avalado por CoCrea, pues también podré reducir mi carga tributaria. Aquí quiero hacer un paréntesis porque muchas veces nos preguntan, ay, pero yo no estoy formalizado, no estoy constituido legalmente como empresa, soy una persona natural. Bueno, ahí los invito a revisar la definición que tenemos en los términos de referencia a la convocatoria de qué es una MIPYME. Una MIPYME es una unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica que no excede ciertos montos de venta dependiendo del sector en el que se desempeñe. En este sentido, pues no es necesario estar constituido como persona jurídica para poder ser considerado una MIPYME, pero sí se deberán mantener unos topes de ventas en la declaración de renta de quien se quiera presentar. La segunda modalidad se denomina co-creemos. Esta modalidad es para aquellos proyectos culturales y creativos cuyos titulares hayan hecho algunas gestiones previas y cuenten de antemano con un titular dispuesto a apoyar sus iniciativas, con un aportante dispuesto a apoyar sus iniciativas. Es decir, yo, Pedro Figueroa, soy un agente del sector cultural y creativo, y antes de presentarme a la convocatoria me fui a hablar con una empresa, Pastas Pepito, Harina La Alegría, cualquier empresa, y presento mi proyecto junto con una carta de Pastas Pepito que dice: conozco el proyecto de Pedrito y estoy dispuesto a aportarle recursos a su iniciativa. En ese sentido, el proyecto entra, hace su trámite de evaluación, y una vez se cuente con el aval por parte de CoCrea, pues puede iniciar su ejecución con los recursos del aportante. Y la última modalidad, que fue una apuesta innovadora y un poco osada por parte de CoCrea, consiste en abrir un espacio para aquellos titulares de proyectos que no tengan aún un aportante identificado o comprometido, y
deseen presentar su proyecto para que éste entre a formar parte de un portafolio de proyectos que posibles aportantes podrán conocer para destinar recursos por inversión o donación a estos. Es decir, entran a una especie de vitrina en la cual CoCrea apoyar a las labores de divulgación para que posibles aportantes otorguen los recursos que se requieren para la ejecución de su proyecto. Aquí hay que aclarar que esta modalidad no ofrece garantías de que se ejecute el proyecto, pues la destinación de los recursos siempre pues, estará en manos de quienes los poseen. CoCrea no tiene los recursos, sino que tiene el mecanismo para que los aportantes los traigan. En este sentido, solo en el momento en que un aportante decida poner los recursos en su proyecto, porque conoce la calidad, porque conoce la importancia y el potencial de este proyecto, pues podrá hacerlo. Ya hablamos de las modalidades, ahora hablemos rápidamente de cuáles son los campos elegibles en los cuales se pueden enmarcar los proyectos, es decir, cuáles son los temas o cuáles son los sectores en los cuales se deben marcar las iniciativas. Entonces, por una parte, el primer campo elegible nos habla de todos los proyectos de economía cultural y creativa. Esto básicamente abre la puerta para todos los tipos de proyectos que formen parte de lo que se conoce como la economía naranja, gracias a la ley 1834 de 2017. Tenemos los tres grandes sectores de la economía naranja: las artes y patrimonio, las industrias culturales y las industrias creativas. Y asimismo tenemos dentro de este primer campo elegible un subcampo específico, y este ya también lo mencionaba Oscar, para las áreas de desarrollo naranja. Las áreas de desarrollo naranja, que son aquellos espacios geográficos delimitados que se plantean como nodos o polos para el desarrollo cultural, para el desarrollo cultural y creativo de los territorios. El segundo campo elegible tiene que ver con la implementación de planes especiales de salvaguardia. Los planes especiales de salvaguardia son documentos que se crean por norma para proteger nuestro patrimonio cultural y material. En ese sentido, establecen de manera participativa unos objetivos y unas líneas de trabajo en las cuales se llevará a cabo la salvaguardia de una manifestación de nuestro patrimonio cultural y material. Por tanto, los proyectos que se enmarquen en estos documentos podrán presentarse por este campo. Y finalmente, tenemos un campo específico de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. Es decir, por este campo se podrán presentar proyectos de compra, construcción, dotación y adecuación de infraestructura de artes escénicas de los espectáculos públicos, de espectáculos públicos de las artes escénicas. ¿Cuáles son las artes escénicas? La música, la danza, el teatro, el circo y la magia. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, porque en muchas ocasiones nos preguntan, ¿es decir que solo se pueden presentar proyectos de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas? No. Estos proyectos tienen una línea específica porque tienen una especificidad técnica y, como ya lo mencionaba Oscar, tienen una instancia específica en el CIEPA, el Comité de Infraestructura de Espectáculos Públicos, para su análisis y evaluación. Sin embargo, sabemos que hay muchos otros tipos de infraestructura cultural: bibliotecas, archivos, galerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, esos proyectos podrían presentarse por el campo elegible 1 o por el campo elegible de planes especiales de salvaguardia si estuvieran asociados a un plan especial de salvaguardia. Por ejemplo, la Casa de Cultura de San Basilio de Palenque es fundamental como parte de su plan de salvaguardia, y en ese sentido se podrían presentar proyectos de infraestructura relacionados aquí. Asimismo, si yo tengo un proyecto de patrimonio inmaterial que no se enmarque en un plan especial de salvaguardia, también lo puedo presentar por el campo 1. Es decir, los campos 2 y 3 son específicos, pero no excluyen cosas relacionadas que se presenten en el primer campo. ¿Y cómo será el proceso de cada proyecto una vez sea postulado? Bueno, aquí es importante que ustedes sepan que, a diferencia de otras convocatorias,
no vamos a esperar hasta el último día de la convocatoria para que podamos empezar a hacer la evaluación. Por el contrario, el proyecto que va entrando inicia inmediatamente su proceso de evaluación y una vez tiene su aval, pues puede avanzar hacia la ejecución si tiene los aportantes o hacia el portafolio del Banco CREA si aún no los tiene. Para ello, hacemos una verificación en 3 pasos. En un primer momento, desde COCREA se realiza una verificación de requisitos donde evidenciamos que la documentación esté completa y que se cumpla con los requisitos mínimos de trayectoria y objetos sociales establecidos en la convocatoria. Posteriormente, los proyectos son remitidos, obviamente cuando cumplan con la verificación de requisitos, son remitidos a el ente evaluador de la convocatoria, que para este caso es la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien recientemente también se vinculó como socio de COCREA. La evaluación en esta entidad se hace siguiendo 2 bloques de criterios principales. Un primer bloque de criterios que se relaciona con características mínimas de pertinencia, coherencia y viabilidad del proyecto. Y un segundo bloque de criterios que va a ser diferente para cada uno de los campos elegibles y que tiene que ver con algunas apuestas de política o particularidades del campo específico. Como ya bien lo dijo Oscar anteriormente, para el caso de los proyectos de infraestructura de espectáculos de las artes escénicas, la evaluación deberá tener un paso adicional, y es que previo a la postulación del proyecto se debe tramitar el concepto del Comité de Infraestructura de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, y este será tenido en cuenta, en caso de ser favorable, será tenido en cuenta para la evaluación del proyecto, adelantándoles 48 puntos de estos 80 puntos del bloque inicial de criterios. Una vez los proyectos sean avalados, pues tendrán el sello o el visto bueno para que puedan recibir los aportes que van a dar derecho al incentivo tributario. Sin embargo, teniendo en cuenta que esto es un ejercicio que corresponde a una función pública y que además tenemos que darle la tranquilidad al Estado de que los recursos sean destinados a lo que se deben destinar, pues se han definido para el manejo de esos aportes unos instrumentos financieros específicos. Para el caso de proyectos que tengan un valor superior a 100 salarios mínimos, los recursos deberán ser manejados a través de un patrimonio autónomo, que son estos instrumentos financieros operados por las sociedades fiduciarias. Y para el caso de proyectos que tengan un valor inferior a 100 salarios mínimos, el manejo se deberá hacer a través de una cuenta exclusiva y remunerada. Estos instrumentos financieros ayudarán a COCREA a hacer un seguimiento presupuestal que, sumado a un seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos, nos permitirán darle la tranquilidad al Ministerio de Cultura, a la DIAN, al Ministerio de Hacienda y al país en general de que este sacrificio fiscal que realizó el Estado, pues está beneficiando realmente a los sectores culturales y creativos por medio de la ejecución de proyectos bien escritos, bien ejecutados y bien aprovechados. Hasta aquí llega a grandes rasgos la presentación de la convocatoria. Sin embargo, entendiendo que esto es un mecanismo pues amplio, con muchas especificidades, no podríamos en un espacio como estos agotar la totalidad de la información que se requiere para participar. En ese sentido, quiero invitarlos muy especialmente a que conozcan nuestra página web en www.cocrea.com.co. Voy a ir un momento para que la podamos ver en vivo. Si ustedes entran, vamos desde el principio para que vean la ruta. Si ustedes entran a la página cocrea.com.co, encontrarán en la pestaña de servicios una página específica para convocatoria. Aquí tenemos un video que nos va a mostrar claramente cuál es el procedimiento para inscribir los proyectos en la plataforma. Tenemos un paso a paso que nos muestra minuto a minuto qué es lo que sucede desde el momento en que tenemos la duda de si queremos ser parte del futuro a través de esta herramienta, hasta que recibimos el certificado tributario por parte del Ministerio de Cultura. Están los términos de referencia, los anexos de consulta que son muy importantes,
unos formatos para que preparen sus proyectos antes de cargarlos a la página, de manera que pues tengan todo en Word y después solo sea copiar y pegar en una plataforma. Y finalmente, algunos formatos descargables que deberán diligenciar dependiendo de la modalidad y para todos los proyectos, en el caso del presupuesto, cronograma detallado y plan de gasto. Esto con respecto a la convocatoria y asimismo, si se van acá a la pestaña de aportantes, también van a encontrar una serie de herramientas que hemos ofrecido para que los sectores empresariales, los contribuyentes de renta, todos aquellos que se pueden vincular a este mecanismo como inversionistas o donantes, puedan a través de diferentes herramientas conocer la riqueza de este mecanismo, así como la importancia de invertir en cultura de creatividad. Tenemos, por ejemplo, una calculadora tributaria que les ayudará a través de un ejercicio práctico hipotético a evidenciar de cuánto podrían ser los beneficios tributarios. Tenemos un comparativo que nos permite ver cómo se diferencia este incentivo de anteriores incentivos tributarios y en ese sentido, por qué es tan atractivo. Y tenemos otra serie de herramientas que les pueden ayudar a ustedes, si son inversionistas o donantes, a entender por qué hacerlo. Y si son titulares de proyectos, si son agentes de los sectores culturales y creativos, estas herramientas les pueden ayudar para que se acerquen a las empresas, para que se acerquen a quienes pueden ser sus potenciales benefactores y de esta manera, de la mano de CoCrea, les convenzamos de la importancia de esta oportunidad. De hecho, CoCrea está adelantando desde ya una campaña muy fuerte para sensibilizar a los sectores empresariales y en general a todos los sectores económicos sobre la importancia de invertir en cultura de creatividad, porque realmente estamos embarcados y estamos convencidos de que los sectores culturales y creativos traen alternativas maravillosas para el futuro del país. Yo no quiero extenderme más porque me gustaría, si es posible, que abramos un espacio para algunas preguntas. No sé si está contemplado que las podamos tener. Sin embargo, sí quiero enfatizar que esta oportunidad es realmente una oportunidad maravillosa, que tiene la oportunidad de cambiar el juego completamente para los sectores culturales y creativos, que tiene la posibilidad de generar iniciativas de impacto, de generar proyectos de gran alcance para que nos podamos proyectar hacia el futuro con mucha más fuerza, pero para esto necesitamos del compromiso de todos, necesitamos que se la crean, necesitamos que no dejen para el último minuto, necesitamos que generemos también unas propuestas de calidad y que sean atractivas. Es importante que pongamos todo de nuestra parte, porque si esta oportunidad pues no se aprovecha, pues no va a tener continuidad en el tiempo y eso sería fatídico. En este momento tenemos un decreto que nos da la posibilidad de generar iniciativas de gran impacto, pero si no las aprovechamos, pues no vamos a estar haciendo nada. Tengan en cuenta que la convocatoria cierra el 4 de diciembre. El 4 de diciembre es el último día para inscribir sus proyectos en la plataforma. Sin embargo, pues ya sabemos cómo son las cosas, sabemos que en Colombia tendemos a procrastinar. Yo quiero enfatizar que no esperemos hasta el 4 de diciembre, sino que tratemos de postular nuestros proyectos antes para evitar que por un colapso en la plataforma no podamos colgar nuestro proyecto o pues para que nuestro proyecto de pronto pueda ser evaluado más rápido, porque seguramente el 4 de diciembre tendremos un flujo mucho mayor de proyectos. Por tanto, la invitación es a actuar ya, la invitación es a pensar en grande, la invitación es a comprometernos con esto para que absolutamente todos los sectores ciudadanos y empresariales del país sean parte de la cultura y la creatividad. Muchas gracias. Entonces, no sé si tenemos forma de traer las preguntas o voy a tratar de mirarlas aquí desde Facebook.
Disculpen el silencio, que estoy aquí monitoreando. Bueno, Iraya Gualdrón, ¿existe algún número telefónico donde podamos comunicarnos desde los territorios? Es que por ser zonas de difícil acceso no contamos con buena señal de celular ni línea de internet. Iraya, en este momento no tenemos líneas de atención telefónica, manejamos todas las inquietudes a través de la página web del correo electrónico info@colombiacrea.org. Ahí estamos tratando de dar respuesta de la manera más rápida posible, entendiendo obviamente que pues, el flujo de inquietudes puede ser un poco alto. Bueno, Norma Gutiérrez nos pregunta qué porcentaje pide Cocrea por conseguir el aportante. Bueno, Cocrea no pide un porcentaje por conseguir el aportante. Cocrea lo que pide para absolutamente todos los proyectos es un porcentaje del 3% sobre los recursos de inversión o donación. Este porcentaje del 3% será destinado para todos los gastos que requiera la operación de la convocatoria, así como el seguimiento a la ejecución de los proyectos y a futuro, pues todas las demás herramientas que esperamos estar generando para que esta iniciativa y este mecanismo crezca constantemente. Recordamos que Cocrea no es una entidad pública y tampoco recibe recursos públicos de funcionamiento. Es por eso que se estableció ese pequeño porcentaje para que Cocrea pueda seguir funcionando y de esta manera apoyar este proceso. Bueno, Otón Martínez nos pregunta, ¿hay alguna prevalencia de los proyectos presentados desde los territorios? Bueno, Otón, prevalencia como tal no hay. Digamos que los proyectos dependen de la calidad y para su evaluación. Sin embargo, dependiendo del campo elegible, hay algunos campos elegibles que establecen puntajes adicionales para proyectos que sean presentados desde municipios de categorías 4, 5 y 6 o que beneficien a poblaciones específicas. No obstante, quiero decir que el puntaje pues, sirve en la medida que se requiere un puntaje de 80 puntos para ser avalado y en la medida que quien decida aportar a un proyecto pues tendrá en cuenta también el puntaje del proyecto para estar seguro que está invirtiendo en un puntaje pues de calidad y también de impacto, en un proyecto de calidad y de impacto social. Sin embargo, la decisión de aportar a un proyecto no está siempre en manos del aportante, sea que ustedes lo consigan o sea que llegue a través del portafolio de Cocrea. El 30% del titular puede ser representado en derechos de autor, etcétera. Bueno, esa pregunta está bastante específica porque depende de la forma en que se plantea el proyecto y el presupuesto, el tipo de contrapartidas que se pueda plantear. Sin embargo, hay un tema clave y es que debe ser claramente cuantificable y verificable el aporte cuando sea en especie, y en este caso si son de derecho de autor. Y por otra parte, pues se debe tener en cuenta exclusivamente solo lo que se va a utilizar para el proyecto. Entonces, digamos que voy a utilizar un ejemplo trasladado a otro tipo de propiedades. Entonces, si yo tengo una infraestructura en la cual voy a desarrollar el proyecto y la voy a poner al servicio del proyecto, yo no puedo poner el costo total de la infraestructura dentro del presupuesto porque solo la voy a necesitar para algunas actividades. ¿Qué costos puedo poner como aporte en el presupuesto? Pues puedo poner aquellos costos que me generaría si no tuviera la infraestructura. Es decir, cuánto tendría que pagar de alquiler de una infraestructura si yo no tuviera si yo no la tuviera. Para el caso de los derechos de autor, pues yo no podría poner el costo total del activo intangible, pero sí podría poner, no sé, los costos en derechos de uso o los costos en regalías que podrían estar asociados a ese activo intangible. Listo, a ver, ¿cuál otra tenemos por ahí? De pronto si me ayudan a través de WhatsApp a identificar otras preguntas.
Bueno, Olga Lilia nos pregunta, ¿cuándo hay más fechas de postulación? En este momento, la fecha límite de postulación es el 4 de diciembre y yo quiero que pensemos en el presente y no pensemos a futuro. Es decir, presentémonos antes del 4 de diciembre. No obstante, el decreto señala que cada trimestre, cada año se abrirá la convocatoria en el primer trimestre del año. En ese sentido, pues si por algún motivo no alcanzamos a entrar en esta convocatoria, lo podremos hacer en el próximo año. Bueno, Julio Che Moreno nos pregunta, ¿se puede pasar un proyecto que actualmente está en la convocatoria de estímulos? Sí, se pueden presentar, bueno, corrijo, un proyecto como tal que esté actualmente en la convocatoria de estímulos, no, porque pues tú no puedes recibir doble financiación de un proyecto. Sin embargo, si yo como titular me presenté con una iniciativa a la convocatoria de estímulos, puedo presentar un proyecto que sea complementario con otras actividades diferentes a las que ya tengo financiadas a través de CoCrea o asimismo complementar con otros recursos ese proyecto que ya tengo. Es decir, poner esas actividades de estímulos como el 30% que yo voy a aportar y apuntar a un 70% para que ese proyecto pueda ser aún más grande, tenga mayor alcance, mayor escala, pero en ningún caso financiando doblemente las mismas iniciativas. ¿Qué otro tenemos? Olga Liliana nos pregunta, ¿puedo no tener experiencia como gestor, pero sí como artista? Olga Liliana, la experiencia presentada no necesariamente debe ser en un campo específico, debe ser en procesos culturales o creativos. Es decir, en cualquiera de las áreas que ustedes se desempeñen, pero que se enmarquen dentro de esas 103 UTE, dentro de esas actividades que se consideran como parte de la economía naranja. No importa si es como actor, no importa si es como gestor, como cantante, incluso como comercializador de productos y de bienes y servicios culturales y creativos. Tengamos en cuenta que esta apuesta por la economía naranja y esta convocatoria específicamente reconoce la riqueza y la diversidad de los sectores culturales y asimismo reconoce la importancia de atender todos los eslabones de la cadena productiva. No tenemos que pensar solo en el artista, sino todos los que intervienen en el momento, desde el proceso de creación hasta que la obra de arte llega a su destino final. Esto como para dar un ejemplo, pero pues sabemos que los campos son muy amplios. Aleja Uribe nos pregunta, mínimo cuántas ventas al año deben ser para ser considerado dentro del programa. Bueno, esta pregunta está muy interesante porque me da pie para hacer una reflexión que considero valiosa. No existe ningún mínimo de ventas para participar. De hecho, ni siquiera se exige que quien se presente tenga, tenga ventas o tenga un enfoque lucrativo. Aquí la posibilidad también está dada para proyectos que tengan un enfoque de derechos culturales, un enfoque que no necesariamente tengan un enfoque de rentabilidad. Yo digo, a manera de ejemplo, que no podemos tener una economía cultural y creativa fuerte si no tenemos desde la infancia una garantía de derechos culturales. No podemos esperar triunfar en los escenarios del mundo si no les estamos enseñando a los niños desde pequeños el arte y la cultura. No podemos aspirar a tener unas industrias culturales fuertes si no apoyamos también espacios que no son lucrativos como la investigación, la formación, entre otros. Y es por eso que no se establece un mínimo de ventas para participar. Lo que sí se establece, y esto es importante, es un máximo de ventas para ser considerado MIPYME. Es decir, en la modalidad 1, que se denomina Cocrecer, que es en la cual yo invierto en mi propio proyecto, solamente podrán participar MIPYMES. Es decir, que si superan unos montos de ventas que están establecidos en el glosario de la convocatoria, dependiendo de su sector, pues no podrían participar. Pam Díaz nos pregunta, quisiera saber qué tiempo luego de la inversión el inversionista ya tiene su certificado. Muchas gracias.
Bueno, Pam, esto no está establecido un tiempo específico porque el certificado depende de la inversión de efectiva de los recursos. Es decir, que solo en este momento, como está la norma, se podrá expedir el certificado una vez se haya ejecutado el proyecto. De acuerdo a la norma y de acuerdo a lo que hemos establecido, pues el Ministerio de Cultura tiene unos 15 días después de que COCREA le informa, listo, estos recursos ya se invirtieron efectivamente en cultura y creatividad y así será aproximadamente el tiempo de emisión del certificado. Bueno, Iván Cano Mejía. En este momento estoy desarrollando un proyecto centro cultural en un municipio del oriente del Tolima. Está en un avance del 70%, consta de talleres de pintura, escultura y modelado, entre otras. ¿Cómo puedo aplicar? Es un área de 130 metros cuadrados. Bueno, Iván, realmente me encantaría sentarme con ustedes a trabajar en el proyecto, pero no puedo decirles cómo pueden aplicar. Digamos que si ustedes tienen un proyecto que es cultural y creativo, simplemente deben redactarlo, están establecidos en los términos de referencia, digamos, los procedimientos y los requisitos, siempre y cuando ustedes tengan en su RUT uno de los CIUs de los 103 de la economía naranja, tengan experiencia de un año en procesos culturales y creativos y la puedan demostrar, pues pueden presentar su proyecto y ahí están las modalidades. Si ustedes quieren invertir en su propio proyecto, modalidad CoCrecer. Si ustedes cuentan con alguien que quiera invertir en su propio proyecto, modalidad CoCreemos, o si no cuentan con alguien, entran por la modalidad Banco Crea y entran a un portafolio, a una vitrina, a una sala de espera, como lo quieran llamar, en la cual su proyecto podrá ser visto por aportantes potenciales y podrá ser apoyado. Otón Martínez nos pregunta nuevamente, ¿proyectos de creación de plataformas digitales culturales estarían dentro de los posibles proyectos a presentar? Otón, yo no soy el jurado evaluador, es decir, que no te puedo decir si tu proyecto entra o no entra, si es válido o no es válido dentro de lo cultural y lo creativo, pero sí te puedo decir que dentro de la economía naranja está todos los campos culturales, está el tema del software también, y está también pues todo lo que tenga que ver con los diferentes eslabones de la cadena de valor de las industrias culturales y creativas. A grandes rasgos, las puertas están abiertas para plataformas digitales culturales, sí. Hay que ver que realmente sea una plataforma digital cultural, porque pues el papel lo aguanta todo, ¿no? Como dicen por ahí. Pero es importante ver la formulación del proyecto y esto lo dirá exclusivamente el evaluador de la convocatoria. Bueno, William Gómez nos pregunta, si ya cuento con un aportante con quien nos presentaremos en la modalidad CoCreemos, pero no cubre el total de la inversión del proyecto, ¿ya tendría el aval para ofrecer este beneficio a otros posibles aportantes o podría entrar a Bancocrea para buscar el resto de recursos? Digamos que en la modalidad CoCreemos se debe contar con la totalidad de los recursos que va a requerir por concepto de aportes. Si no tenemos la totalidad de los recursos, hay dos posibilidades. O entramos por Bancocrea o simplemente recibimos las inversiones o donaciones exclusivamente por el monto que nos van a dar y cubrimos con recursos propios el resto del proyecto. Recordemos que ese 70% que se menciona es un máximo, ese máximo sobre el 70% del presupuesto total del proyecto. Pero el incentivo o el certificado de inversión o donación se puede expedir por el 50% del proyecto o por el 30% del proyecto. En ese sentido, ahí depende mucho del manejo que ustedes le quieran dar y de qué tanto, de qué tan grande quieren ese incentivo tributario. Bueno, Otón Martínez nos pregunta nuevamente. Otón está con todas las ganas. Eso me llena de alegría porque se evidencia acá el interés en aprovechar este gran mecanismo. ¿Hasta cuántos proyectos puede presentar cada postulante? No existe límite de la cantidad de proyectos que ustedes puedan postular. Cada titular del proyecto puede presentar cuántos proyectos considere. Sin embargo, tengan en cuenta que ustedes deben disponer de ese 30% que no va a dar acceso al beneficio tributario y por tanto, pues hay un llamado, digámoslo, al autocontrol en la presentación de proyectos.
Sergio Valencia nos pregunta, ¿solo se puede acceder a los beneficios tributarios por medio de COCREA? A este beneficio tributario del decreto 697 de 2020, sí. COCREA recibió de manos del Ministerio de Cultura la noble misión de generar esa convocatoria que establece la norma como una validación de que los proyectos que se presentan son culturales y creativos. En ese sentido, para poder acceder a este beneficio tributario, se deben presentar a través de la convocatoria de COCREA. No obstante, hay otros beneficios tributarios, pero no les voy a hacer propaganda porque en este momento estamos publicitando, estamos promocionando específicamente este beneficio tributario del 165 sobre la renta. Lo único que sí quiero decir es que nos lo han dicho firmas de abogados tributaristas especializados. Este beneficio es el más generoso, el más flexible y el más atractivo que existe en este momento para las empresas. Y eso lo pueden ver en el cuadro comparativo que encontrarán en la página. María Dani Ramírez, si es tan amable, me informa si esta convocatoria puedo presentar proyecto para memoria histórica y edición de cartillas con nuestra reseña histórica para comercializar. Digamos que proyectos editoriales, bienvenidos, proyectos de investigación en temas de patrimonio, proyectos orientados al turismo cultural, son todos bienvenidos. Entonces, no puedo preevaluar tu proyecto diciéndote sí, pero aquí las puertas están abiertas para todas las iniciativas que sean de índole cultural. Una cartilla es una publicación, eso es sector editorial, historia pues tiene que ver con nuestro patrimonio cultural y por tanto pues a grandes rasgos las puertas están abiertas. A ver, ¿qué otras tenemos por acá? Gustavo Martínez nos pregunta, tengo un sueño proyecto de construir la Escuela de Arte y Oficio con formación artística, cultural, artesanal y educativa con desarrollo social. Ya cuento con el terreno, pero me falta es formular el proyecto. ¿Cómo podrían ayudarme en esta parte de la formulación? Bueno, Gustavo, lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad para apoyar la formulación de los proyectos porque nos tocaría estar absolutamente con todos en igualdad de condiciones. Sin embargo, pues la invitación es a que busquen el apoyo en sus secretarías de cultura, en los entes territoriales, gobernaciones, municipios, porque ellos en muchos casos pueden brindar el apoyo que necesitan para esa formulación. De hecho, algunos departamentos han destinado equipos específicos para apoyar la formulación de proyectos para esta convocatoria. Pero súper bienvenidos los espacios para la formación artística y cultural, son muy valiosos y también señalar que si ya tienes un lote, ese lote puede ser la contrapartida del 30%. Digamos que la convocatoria establece que no se pueden destinar recursos de inversión o donación para compra de lotes, pero sí para este 30% de contrapartida que debe otorgar el titular del proyecto. Listo. Y para cerrar ya, una última preguntita por parte de Andrés Steven Gil Márquez. Buenos días. La empresa que quiera donar para acceder al beneficio, al incentivo fiscal, puede escoger la empresa de economía naranja para hacer la donación. Efectivamente, reitero que aquí la decisión de a qué proyecto y a qué titular le quiero poner los recursos depende exclusivamente de quién tiene la plata y en ese sentido pues son los contribuyentes de cualquier sector que decidan aportar a los proyectos son quienes deciden en qué proyecto quieren poner sus recursos. Nosotros estamos aquí estamos embarcando en esta apuesta por la cultura y la creatividad a todos los sectores económicos, pero tampoco les podemos imponer proyectos, no les podemos poner condiciones a la fuerza, pues la idea es que lo hagan por el convencimiento y la claridad de que este es uno de los mejores caminos que tenemos para construir país. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, entonces vamos a ir cerrando esta sesión para dar continuidad con la agenda, pero de todas maneras quiero reiterar la invitación a que participen. 4 de diciembre se cierren, no esperen hasta el último momento y asimismo les invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Estamos como @cocreaorg en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y asimismo que visiten nuestra página www.cocrea.com.co.
Cualquier inquietud puntual que no se haya resuelto en esta sesión la pueden tramitar a través del correo electrónico info@colombiacrea.org. Agradezco nuevamente a Oscar, mi ex compañero, al Ministerio de Cultura, que también fue mi casa por muchos años y a la cual le tengo gran cariño, al Departamento Administrativo de la Presidencia, a la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento y a todos ustedes que se conectaron el día de hoy para conocer esta oportunidad. Realmente esta es la oportunidad para que nos unamos todos, para que trabajemos juntos por un país donde la cultura y la creatividad estén en el centro de la agenda de desarrollo. Muchísimas gracias, Oscar. No sé si quieres despedirte. No, gracias a todos, gracias a ti por la presentación y por toda la información que nos has brindado. Muchísimas gracias al Departamento Administrativo de la Presidencia, a COCREA y a todos los que hicieron posible esta socialización. Y pues nada, nos estamos hablando. Si tienen alguna duda o inquietud, ya saben, al @COCREA. Y cualquier cosa que necesiten del Ministerio de Cultura, acá estamos atentos también para resolver sus inquietudes. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde.